¿Me ves, Oscar? Perfectamente. Con una bandera que debe ser de Pakistán, porque esa no es la bandera que ellos, sí. No, sí, la es. Lo que pasa es que veo que me ves muy blanco, ¿no? No importa. Pero sí, te veo Me ves palidísimo y el palidísimo, sí. fondo se ve verde, azul y morado. Ya. No importa, esta vez vamos a destacar el negro con el escudo del Perú. ¡Ah! Eso era. Sí, sí. Pero esto no se ve en nada, ¿no? Sí, yo veo que... Bueno, no, lo que pasa es que... Ya. Así. Estoy muy... ¡Ah! No, no, ya. Así se ve, sí, así mejor. Así mejor, pero bueno. Si no parece la bandera de Pakistán o no sé qué. Dame un segundo, Oscar, que veo una cosa. Es la primera vez que lo hacemos por acá. Siempre lo hacemos por Instagram. Así que... Antes de empezar... Dame un segundo. Hay estática. Bueno, vamos a empezar porque como el video va a quedar grabado y luego lo vamos a mover, vamos a empezar. Y ahí yo lo edito al inicio. Así que, ok. Hola. Soy Piero Basigalupo y esto es Con mis derechos no te metas. Ahora sí, Jordan Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado Sánchez, héroes del Bicentenario del Perú, están en agenda más que nunca. Normalmente el objetivo de este programa es visibilizar y poner en agenda los derechos del colectivo LGTBIQ+, pero sin democracia no hay derechos LGTBIQ+. No hay ningún derecho. Y lo que está en el Perú no está dentro de la democracia. Lo que está pasando en el Perú no está dentro de la democracia, sino que es propio de una dictadura que mata, asesina a su pueblo, que arma un plan para matar al pueblo usando a la que debería ser nuestra gloriosa Policía Nacional del Perú como un triste escuadrón de servicio de la dictadura de los dinosaurios que tienen como marionetas a Merino y Antero Flores Arauz. El Perú se ha levantado con todo, con fuerza, con determinación y estoy orgulloso. Siempre estoy orgulloso, pero ahora estoy más orgulloso que nunca de mi país, de mi patria, porque todas, todos y todes, costa, sierra, selva, peruanas, peruanos y peruanas en el exterior, norte, centro y sur, izquierdas y derechas, jóvenes, adultos, adultas, personas mayores y la comunidad LGTBIQ+, está unida frente a esta derecha rancia que se ha aprovechado de los vacíos de poder de nuestro país y ha intentado bajarse la educación del Perú, meter mano en el Tribunal Constitucional, en la prensa pública y en varios otros estamentos del Estado que también quieren cargarse los presupuestos de la nación. Y por eso el Perú a una sola voz, y por eso mi voz quizás está un poco rara, porque en Madrid también nos hemos manifestado, decimos, fuera Merino, Merino renuncia ya, este Congreso no me representa y sobre todo decimos, Perú, te quiero, por eso te defiendo. Y hoy, para hablar de esto y de muchos temas relacionados a todo el abuso que hemos sufrido en el Perú, tenemos con nosotros un invitado especial que nos hubiese gustado hablar exclusivamente de otros temas, pero hoy toca hablar de lo que toca hablar, Oscar. Para hablar de estos temas tan trascendentales tenemos a Oscar Ugarteche, a quien le doy ya la bienvenida. Oscar, gracias por estar con nosotros. Oscar, para quien no lo conozca, es un reconocido economista peruano de prestigio internacional, profesor, investigador titular de la Universidad Nacional Autónoma de México, especializado en finanzas internacionales y además un activista legendario por los derechos LGTBIQ+, cofundador del MOL, Movimiento Homosexual de Lima, una organización pionera en la lucha por los derechos homosexuales en el Perú. Y también hace poco tuvo Oscar ha sufrido una discriminación de Estado por un fallo del Tribunal Constitucional que impidió reconocer en el Perú tu matrimonio con Fidel Aroche realizado en México. Ahora sí, te doy la bienvenida, Oscar. Es un honor tenerte en este espacio. Para mí eres un referente en el activismo LGTBIQ+. Y bienvenido, por favor. Gracias. Primero, ¿cómo estás? Y segundo, estoy conmovido por la muerte de dos muchachos en las luchas por la democracia, eh, que es una reedición, ¿no? Ya pasamos por luchas por la democracia antes, cuando luchamos porque se cayera Fujimori y salimos a las calles durante 3 años hasta que se cayó.
Pero ahora la diferencia es que ahora todo el Perú ha salido. Y Exacto. ahora no solamente ha salido todo el Perú, sino que efectivamente, como dijiste, no es un tema ni de regiones, ni de clases sociales, ni de edades. Es un tema del Perú. El Perú se resiste a esta banda de mafiosos, a esta banda de tramposos, controlando el poder. Pero hay que recordar que esa banda de tramposos y mafiosos son el brazo político de la expresión que vimos religiosa, que vimos en el Tribunal Constitucional. Estos son el brazo político de aquello. Entonces, es bien difícil. Digamos, estás hablando del poder duro, y esta vez, a diferencia de otras, las Fuerzas Armadas no están acompañando, y más interesante, en lo que se conocen como los golpes suaves, que son la nueva moda puesta por Washington para hacer golpes de Estado, la policía no está interviniendo a favor del gobierno, sino, bueno, sí está interviniendo a favor del gobierno, pero No, no una forma visible, no una forma visible, sino no, es lo que no querían ellos que se notara, pero al final ha habido este abuso policial que ha terminado en 2 muertos. Sí, no, borro. Pero yo creo que hay un cambio en todo caso en el Perú, hay un gran cambio, y creo que lo importante ahora es que se construye de aquí a las elecciones de abril para tener, por un lado, un gobierno de nuevo tipo, por otro lado, tener una propuesta para el país de otro corte, y finalmente cambiar la Constitución. O sea, el problema aquí está que hay que quitar esa cláusula de la subsidiariedad del Estado, esa hay que eliminarla porque es criminal, es la que convierte en negocios más o menos todo, y es la que ha convertido la educación pública en el basural que se ha convertido en el Perú. Y los que recogen ese basural son los que intentan, los que están en el poder todavía hasta estos minutos. Por eso hay que quitarlo y hay que cambiar la Constitución, y hay que volver a tener una Constitución Y, que ponga el interés público por delante. El interés público es el interés mayor. Y el interés público desapareció. Súbitamente el interés público después del fujimorismo se convirtió en el interés privado de algunos. Y entonces ya no hay interés público, ya no hay el derecho al ambiente, ya no hay la educación pública, la salud pública, todo eso, que es el concepto de lo público, de los bienes públicos. Ese concepto desapareció para centrarse en lo privado, en los bienes privados, la educación privada, que es lo que porque la constitución del Perú no permite un estado del bienestar, por ejemplo, ¿verdad? no, lo quitó. La Constitución del 93 quitó los avances que tenía en la Constitución del 79 en esa dirección. Los quitó. Exacto. Por eso hay una gran corriente en el Perú que pide un cambio de constitución, pero hay otra corriente que dice, oye, no, que nos ha permitido tener una estabilidad económica, macroeconómica en el Perú. Y estas vertientes, yo no sé si interpretar que toda la gente que ha salido a las calles, toda la gente quiere una nueva constitución. No estoy tan seguro, no estoy seguro que no, pero la necesidad también me parece evidente. Sí, es evidente. Y es mentira que otra constitución y otra política económica vaya a generar más o menos inflación o déficit fiscal. ¿Sí? Eso es mentira. Eso es llamar la atención sobre un espejito que está pegado. Es innato. Y, Oscar, ¿sabes que lo que ha pasado ahora, bueno, ahora mismo ya hay una presión de muchos líderes políticos para que se vaya Merino, hay una presión de asamblea de gobernadores regionales que exige la renuncia de Merino, candidatos presidenciales como Verónica Mendoza, Julio Guzmán, George Forsyth, Ollanta Salaverry, incluso gente cuyos bancadas ha votado a favor de la vacancia ahora piden que se vaya Merino, como Daniel Urresti o César Acuña, incluso Keiko Fujimori,
que estuvo desaparecida hasta hace un poquito nomás, ya está diciendo que se vaya a Merino. Entonces, ¿tú crees que las fuerzas políticas que han votado por la vacancia, que son Acción Popular, Alianza por el Progreso, Somos Perú, Podemos Perú, FREPAP, Fuerza Popular, Unión por el Perú, Frente Amplio, tienen supervivencia política, van a tener representación en el próximo Congreso? Con esta masa de gente en las calles marchando en contra de ellos, no creo. Hay una pancarta muy buena donde están todos los símbolos de los partidos políticos que votaron por la vacancia y los tienen vetados. Y dice, creo que todo lo que dice es estos no. Es muy gráfico, es muy gráfico, muy gráfico. Esperemos porque siempre decimos eso, pero al final hemos, hemos visto los resultados electorales. Al final no sucede lo que uno piensa que el pueblo ha aprendido y vota de una manera, no, al final están los que están elegidos por nosotros. Bueno, pues también están los otros, ¿no? O sea, hay los que no son esos, en fin, que tienen un poco de autoridad moral y digan, estos sectores, son tres. Sí, 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 sí. Hay partidos políticos. Y, y yo te iba a preguntar, Oscar, antes de entrar a los temas, porque los derechos LGTBIQ+, que este programa es para eso, pero dada la coyuntura, tenemos que abordar el derecho de todos los peruanos y peruanas. Tú que eres un peruano en el exterior, yo también lo soy. ¿Cómo ves esto desde como un peruano en el exterior? ¿Cómo lo ves en México? Tú estás en México, ¿verdad? ¿Cómo se ha vivido allí este proceso que está pasando el Perú desde allá? Bueno, acá lo que hubo fue una manifestación ayer en el Teatro de Bellas Artes, en la puerta del Teatro de Bellas Artes de la Explanada. Ahí se congregaron en Ciudad de México. Entiendo que fue un regular número de personas, pero lo que entiendo es que los transeúntes, los que pasaban, se desplegaron. Así. Entonces, tenías una protesta hecha por mexicanos que en realidad están protestando por otras cosas y se sumó a la protesta del grupo. Y Es que fue interesante, ¿no? Es muy interesante. Lo interesante porque otro, hay una solidaridad, ¿no? sí, eso es solidaridad. Mm. Después, la prensa mexicana no le hace mucho caso al asunto, pero en realidad la prensa mexicana mira a Estados Unidos, o sea, no mira a Sudamérica, no la mira. No la mira. Salvo que pase algo muy grande. Entonces, yo estaba esperando que hoy estuviera en el periódico de hoy algo grande, pero no estaba. Pero tengo que comprar la jornada que no he comprado Ujú. para ver si ahí sí está, ¿no? Pero yo me imagino que en algún momento alguno de los periódicos va a hacer un editorial sobre el tema. Me imagino. El Bueno, gobierno de México no se ha pronunciado, no ha dicho nada. bueno, en general ningún gobierno, digamos con el 100% de institucionalidad a través del presidente, reconoció nunca el gobierno de Merino. O sea, nunca, Claro, no pasó ni la no, OEA, se estaban esperando al sí. Tribunal Constitucional. No, no hay ninguna mención acá. El gobierno mexicano ha saludado al gobierno de Arce en Bolivia Mm. y no ha dicho nada ni sobre el proceso de Chile ni sobre lo que está pasando en el Perú, que va a ser un proceso muy análogo al de Chile. Nada Mm. más se parece mucho al de Chile. Por la diferencia que aquí sí están echando los presidentes de allá, Piñera es gay. Bueno, pero allá se canalizó con una nueva constitución, ¿no? O sea, Claro, y además en Chile fue con una votación mayor que la que eligió el presidente, ¿no? Con una legitimidad muy, muy, muy amplia en Chile. Y volviendo al Perú, Oscar, desgranando lo que está a punto de pasar. Aquí se está hablando de que hay dos vías de la salida de esta crisis. Una, que sería que vuelva Vizcarra, ¿no? Que el Tribunal Constitucional adelante su pronunciamiento y que anule todo y que vuelva Vizcarra a la presidencia. La otra es que renuncie Merino o que los censuren en el Parlamento, no que lo vaquen, que el proceso de vacancia involucra más votos y una semana y media más de espera que no podríamos soportar, sino que lo censuren como presidente del Congreso y por lo tanto no sea presidente del Perú, y que se elija como presidente
a un congresista que debería ser una persona que no haya votado a favor de la vacancia y bueno, y con otras características que no tengan denuncias, etcétera. Entonces hay dos vías, ¿no? Un congresista o Vizcarra. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué ves como más conveniente para el Perú? Yo estoy un poco sorprendido, ahora sí que como peruano en el exterior hay cosas que no entiendo. Por ejemplo, ¿cómo es que un presidente como Vizcarra, que tenía 70% de apoyo popular hace una semana, pasa a ser vacado y la demanda no es que lo restituyan? Porque es sumado como un corrupto más, y Vizcarra no es un corrupto más. De repente recibió algún pago. No es lo mismo recibir un pago que ser un narcotraficante como el gobierno del populismo, o ser un cleptócrata, o ser un auspiciador de explotaciones de los grandes grupos empresariales. O sea, creo que son diferentes cosas. Ahora, no sé, pues realmente lo que se quiere para es un santo, ¿no? La presidencia lo que se quiere es un santo. Hombre, se quiere Tampoco me alguien queda decente, claro ¿no? qué es lo que, Alguien decente. ¿qué es lo que se quiere? ¿Se quiere un mesías a la presidencia? ¿Qué es lo que se quiere? Alguien que mágicamente resuelva todos los problemas estructurales del Perú que no se han resuelto y los resuelve en 20 minutos. En 20 minutos no se resuelve nada. Me preguntaron no hace tanto en una entrevista en el Perú por qué la economía nacional, a pesar de las políticas contracíclicas que puso Vizcarra, no ha reaccionado. O sea, es la ineficiencia del Estado. Si usted le va a meter 4.5% a la economía nacional, ¿cuánto tiempo se demora eso en pasar por las tuberías, aprobaciones de proyectos, licitaciones, mandar a hacer las obras públicas, para hacer la contratación del empleo, para generar la obra? ¿Cuánto tiempo se demora? 3 meses, 4, 5. Y después, ¿cuánto tiempo se demora eso en impactar sobre el resto de la economía? Pero no, hay una especie de pensamiento mágico religioso donde tú haces una cosa y en 20 segundos lo tienes resuelto, ¿no? No funciona así. No funciona así. Y lo otro que no funciona así es que podemos tener el presidente que tú quieras, pero el presidente que sea tiene que tener algún nivel de protección de sus enemigos políticos. No es posible que los enemigos políticos sean capaces de vacar un presidente cada 3 minutos porque le cae mal. Porque además, si yo hago un señalamiento, lo que sea, es el equivalente, ¿no? Te acuso de violación. Y te meten a la cárcel hasta que tú demuestras que no eres un violador. Te demoraste. ¿Y por qué hizo la chica eso o el chico eso? Porque se peleó con el novio. Ese tipo de cosas, digamos, la jurisprudencia no puede prestarse a ese tipo de cosas. Necesitamos tener una jurisprudencia que nos dé estabilidad, que nos dé protección. Y en ese marco, yo preferiría un retorno a Vizcarra. Entiendo que las grandes mayorías que la semana pasada apoyaban a Vizcarra, ahora no lo quieren devolver. Es que no entiendo. Lo que pasa, no, yo creo que ahí es que la gente no ha salido a marchar por Vizcarra, ¿no? Ha salido a marchar porque está harta de la podredumbre, ¿no? Entonces, si vuelve Vizcarra es como que sienten que están apoyando a uno, ¿no? Si no, yo creo que al final no, el Congreso va a tomar una decisión antes de que el Tribunal Constitucional se pronuncie y por lo tanto la vuelta de Vizcarra no creo que sea viable, pero vamos a ver hoy, ¿no? Vamos a ver hoy. Yo creo que no lo van a regresar a Vizcarra. Yo lo que temo es que el Tribunal Constitucional ratificaría antes, ¿no? Yo creo. Ratificaría, perdón, que... Visto el voto sobre mi caso, sí, o sea, es un, digamos, vienen de la misma cantera política, ¿no? Vienen de lo que alguna vez pertenecen. Y eso es. Es que... Yo creo que eso... Y si es que fuese solo... Ok, esas eran dos opciones, pero aquí imagínate que viene la opción del Congreso, ¿no? Que va a ser elegido un congresista. Se está voceando que va a ser alguien del Partido Morado, porque es de los pocos, un partido de los pocos partidos completos que votaron en contra de la vacancia, ¿no?
Y de entre ellos se está hablando de pues alguien que haya tenido una votación alta, que sea independiente del Partido Morado, solo invitado, que no tenga denuncias, bueno, que se está reduciendo, parece, o a Gino Costa, o a... también se habla de Zenaida Solís, y sería una primera presidenta mujer. Está Carolina Lizárraga, pero ella está compitiendo internamente en el Partido Morado para ser la candidata presidencial. Entonces son estos nombres, ¿no? Incluso hay gente que está impulsando a Daniel Olivares. Entonces yo entre esos nombres, no sé si los conoces, Sí, pero si tuviésemos que hablar de nombres ya de congresistas, tuvieses que apostar por uno, ¿te animarías a decir un nombre? Gino Costa sería el hombre. Gino Costa, ¿no? Gino Costa, estuve ayer en una conversación telefónica con él y está por presentar una propuesta de ley antidiscriminatoria para la población LGBT. Tal, le iba a presentar los pobres, yo no sé si tienen sesiones normales, es lo que iba a hacer esta semana. Me dijo, no, la próxima semana ya tengo la propuesta, te mando el borrador, Cholito, y mira, ya, le dije, claro, pues mándamelo. Sí, yo creo que Gino es el hombre. Ujú. Eh, Gino tiene varias ventajas. Una, que es un hombre con mucha experiencia internacional. Yo lo conocí a Gino, creo que ya no me acuerdo si en Lima, pero yo lo veía mucho en Ginebra. Cuando yo trabajaba en Ginebra, lo veía en Ginebra. Estuve en Inglaterra, alguna de las veces que estuve en Inglaterra como solicitante de estar ahí. Con mucha visión internacional, tiene experiencia política, ha sido ministro del Exterior, conoce el Perú y sobre todo tiene percepción. Aquí de lo que se trata, entre otras cosas, es de tener percepción, de sentir, Tener de olfato, ¿no? sentir. Esto de que el país es un negocio no es así, pues. No es así. O sea, sí hay interés público, sí hay bien mayor y tienes que tener una percepción de qué es lo que la sociedad está demandando, por Dios. Sobre todo las demandas de la sociedad en una economía que está colapsada, ¿no? Se ha caído el Producto Bruto 13%. Y además de que se ha caído 13%, el récord de muertos por millón no ayudó y puso sobre la mesa un problema estructural. Bueno, esto es lo que hay que atender. Pero yo tengo un sentimiento mixto, porque el que sea el presidente en los próximos 3 meses, 4, no puede hacer nada. Lo único que puede hacer es navegar al puerto y llevarnos a buen puerto. Pero aquí lo que es interesante es ver quién se propone a la presidencia que pueda llevar a buen puerto esta semana, porque yo creo que ya es más o menos evidente que lo que la sociedad peruana está demandando es justicia. Yo entiendo que la reacción inesperada, para mí sorprendente y maravillosa, pero de la opinión pública frente a mis fallos, no era por la simpatía pro anti-gay, no era por ahí, sino era, mira tú, qué tan injusticia. Y es esa injusticia lo que hay que resolver. El próximo presidente del Perú tiene que atender que en el Perú no pueden haber leyes para unos y leyes para otros, que en mi caso ha puesto sobre la mesa. No pueden haber ciudadanos de segunda clase, tiene que haber justicia. Ya no solo en los temas de derechos LGTBIQ+, sino en ¿No? todos los temas, ¿no? Igualdad ante la ley. Igualdad, la igualdad. Sí, tenemos que llegar a lo que debió haber sido el punto de partida de la independencia. Y por eso en mis intervenciones dije 2 veces, tenemos que salir de la primera mitad del siglo XIX, porque llegó la independencia de la manera en que llegó. O sea, tenías unas protestas internas y tenías un ejército de los Andes que vino del sur. Se juntaron las protestas internas con el ejército de los Andes y produjeron la independencia. Llegó Bolívar, que era el que tenía las ideas, y se montó la república. Y nadie se resignó, no hubo, ya cambiamos de régimen. En la cabeza no pasó nada. Por eso, cuando tú lees la historia del Perú de la primera mitad del siglo XIX, está llena de
de idas y vueltas, que al final es más vueltas que idas. O sea, cuando en el Perú queman la Constitución Liberal del 67, queman la posibilidad de un Estado igualitario. Porque en la Constitución Liberal del 67 había dos cláusulas que eran muy importantes. La primera era libertad de credo. La segunda era que las mujeres podían entrar al aula a enseñar. Y ahí, en las mujeres pueden entrar al aula a enseñar, es que Pedro de Canseco y José Balta dicen, de ninguna manera, ¿qué es esto? Ya lo próximo que falta es que fumen, que si no manejen coches a caballo, ¿qué quieren? Ser hombres, digamos. Y la manifestación fue prenderle fuego a las constituciones en la Plaza de Armas de Arequipa. Parece la misma gente que está en el gobierno ahora. Parece la misma gente que está en el gobierno ahora. La que estás Claro, es que es describiendo. eso. Es la ¿Sabes qué? misma. A eso Puccinelli, en la introducción de Perú, Problemas, Posibilidad de Versalles, de la edición del año 77, creo que es la segunda o tercera, segunda, dice Puccinelli, dice, el Perú se enfrenta a su misonerismo. ¿Qué cosa es el misonerismo? Es la aversión al futuro. Ujú. El Perú sufre de misoginia. Nosotros, y por eso los historiadores peruanos son tantos y tan numerosos y tan densos, y tenemos tan poca ciencia. Para entenderlo. Estamos mirando para atrás, no estamos mirando para adelante. No Pero, estamos mirando, no, el Perú nunca ha mirado para adelante, nunca ha mirado para adelante. pero Oscar, yo creo que ayer, por volver al tema también, pero ayer yo creo que ha habido un cambio que incluso no se dio ni con la caída de Fujimori. O sea, esta unidad que hablamos de casi todo el país, en donde ni siquiera fue interrumpida esta unidad y esta vorágine de necesidad de justicia, ni por el partido Perú-Chile, que pudo habernos distraído. Cierto, hubo un partido que además era un clásico, el Un Perú-Chile, Perú-Chile, Oscar, y ¿no? no nos distrajo. O sea, la gente vio el partido, pero fue un paréntesis. El partido normalmente es un paréntesis enorme, ¿no? Y esto fue un paréntesis del partido, las 2 horas que duró, y punto, la hora y media que duró. Y sabes, yo también creo hay un punto que quisiera comentarte y preguntarte. ¿Qué te parece que sean los jóvenes, las jóvenes, nacidas en este siglo, quienes están liderando este cambio? Porque ya esta gente ya no la puedes engañar y decirle, oye, tú, cuidado no salgas, que Movadef, el terrorismo, el cuco del terrorismo, ¿no? Que te ruquean la gente que hace la protesta. Ya no, porque esta gente ya es de otro siglo. Es la generación que ya no, tampoco ve la tele. Entonces, si la tele te quiere meter aquí alguna idea, ya tampoco, porque está en las redes sociales, comunicación directa. Entonces, ¿qué piensas de este liderazgo de la gente joven? Yo creo que se ha dado un avance. Aquí hay una recuperación, es una recuperación. Los movimientos de transformación social, París 68, este, las revueltas de los años 30, en todas partes del mundo, Mm. todas fueron lideradas por jóvenes. Eso de los viejos a la tumba, los jóvenes al poder. Así es, pues. Así es. Así es como tiene que ser, además. Es decir, hay los cambios, las demandas de cambio son generacionales. Cada generación hace sus demandas de cambio y tiene o no tiene éxito con sus demandas de cambio. Mi generación, la gran demanda de cambio de mi generación fue el feminismo, que tuvo éxito. Relativo, pero lo tuvo. El LGBT tuvo un éxito muy limitado a algunos países y después, lentamente, fue agarrando viada en otros países cuando ya no era un movimiento juvenil, cuando ya era un movimiento maduro. Ujú. ¿No? Ya tenía 20 años de movimiento cuando las Sí. cosas comenzaron a cuajar. Ujú. Ahora, yo creo que estamos ante una nueva generación transformativa. Es una transformación, es una generación que está diciendo, ya no queremos más de esto. El tema de la justicia, no queremos más de esto. Queremos un país con esperanza, lo que están diciendo. Porque lo que se perdió en el Perú hace muchísimo tiempo fue la esperanza.
Claro, por eso se veía al pasado y no al futuro, como bien decías tú. Pues, y claro, pues hay pasado en el futuro, pero la otra cosa es que estamos viendo fraternidad en un país que en los últimos 50 años no ha visto una sola expresión de fraternidad. Yo no recuerdo haber visto expresiones de fraternidad, no recuerdo. Yo solo he visto Yo lo que esta... recuerdo es este Sí, biloja social donde la sociedad no está articulada entre sí. Entonces están los unos y están los otros y no hay comunicación entre unos y otros. Cada uno tiene su historia, su visión de la historia, cada uno tiene su visión del mundo y además viven en planetas diferentes. ¿Sí? No es lo mismo vivir con una casa en la playa en el sur de Lima que vivir en Villa El Salvador. No es lo mismo. por supuesto que no. Yo lo único, No es lo la única mismo unidad... percibir un ingreso como informal que percibir $8,000 al mes como profesional moderno. Entonces, eso, digamos, fragmentó una sociedad que ya estaba separada, porque venimos separados desde la noche de los tiempos. Venimos separados por razones raciales, geográficas. Venimos separados por razones religiosas, de preferencia sexual. Venimos separados por todas las razones. Lo que estamos mirando ahorita, así mirándolo, tú y yo lo estamos mirando derechito, es cómo esto se amalgama. Cómo la demanda LGBT está pegada con la demanda porque se vayan estos ladrones que son unos sinvergüenzas que nos estafan con la educación. Estamos viendo una demanda fraterna entre todos arriba y abajo. Y eso es valiosísimo. Y lo otro es, dice alguien en un reportaje que hizo esta mañana, que lo que él vio anoche en la marcha fue amor. Y dije, vaya hombre, caray, por fin, esa es la fraternidad. Ahí está la fraternidad. Exacto. Fue amor. Yo te diría que hay un La gente punto... se separaba para ver que pasaran las ambulancias o se abrían para que pasaran las camillas con los heridos. Fueron 112 heridos. Eso es un montón. Pues muchos heridos para... Es una represión policial abusiva. Oscar, ¿me escuchas? ¿Me escuchas bien? Sí, perfectamente. Un- Es un- una represión policial que se parece a la que sufrimos a fines de la década del 70. Así fue. Así fue. La que nosotros sufrimos Así de para sacar equiparable. al gobierno militar fue así como esa. Fue así como esa. Sabes que de lo que decías, para mí hay como... Había tantas diferencias, tanta separación entre peruanos y peruanas, y luego llegó un punto en que la gente comenzó a unirse en un punto, en dos puntos, pero puntos quizá bonitos, pero finalmente no precisamente tan profundos. La comida peruana y el fútbol también. Pero ahora lo que hemos visto ayer es una unión más profunda, ¿no? De derechos. Sí, sí, yo cuando escribí el libro de la teología de la modernidad, dije, lo único que tenemos los peruanos en común es el fútbol y la comida, y nada más, que es una vaina, porque digamos, un país es bastante más que su fútbol y su comida. Claro, claro que sí. Sin embargo, lo que tenemos también los peruanos es mucha capacidad. Somos un país de gente muy capaz, muy trabajadora. Somos chamba, pues. Veo que el resto del mundo como gente es menos trabajadora o abiertamente ociosa. Los peruanos somos trabajadores, somos empeñosos, pero como no tenemos esperanza, me voy del país y ya, pues ya veré. Y ahora no, ahora lo que estamos viendo es si hay esperanza, queremos trabajar acá, pero tenemos que recuperar el país. Todos, no unos, todos tenemos que recuperar el país. Y eso es fundamental. Y Yo creo que esto nos está haciendo crecer, pero yo no puedo dejar de pensar en la paradoja. Estoy en dos comisiones del Bicentenario. He dado una conferencia en una que es organizada por la oficina del primer ministro y estoy en otra organizada por Heraclio Bonilla y la gente de la Universidad del Pacífico. Yo no puedo dejar de ver la paradoja que esta semana ocurre casi en el Bicentenario. Casi. Eso no es casualidad, ¿no es cierto? no, no es O sea, casualidad. no vamos a llegar al Bicentenario como hemos pasado los últimos 200 años. Exacto. Románticos,
Eso es lo que lo que ha pienso. hecho esta generación, bueno, lo que hemos hecho todos los peruanos, porque también los peruanos en el exterior, en todos lados, gente mayor, menor, es, si los políticos no supieron cambiar el Perú para el Bicentenario, pues nosotros sí. Y en esas Nosotros estamos. el pueblo, Claro, el pueblo. Somos del pueblo. nosotros el pueblo, es decir, pero eso es un reconocimiento de ciudadanía que no existía. Claro, Estamos claro. reconociéndonos ciudadanos, y no de primera, segunda, tercera, sino ciudadanos. Yo creo que ese reconocimiento de que somos ciudadanos es un reconocimiento para adelante, es un reconocimiento de este es nuestro país, de todos nosotros, no de unos ni de otros, sino de todos, y todos tenemos los mismos derechos. Y, Oscar, Para nosotros, ciudadanos, queremos un futuro en común, ¿no? Eso es maravilloso, eso es maravilloso. y exactamente, sí. Oscar, quisiera preguntarte como preguntas cortas sobre economía. Aprovechando tu expertise y tu evidente prestigio internacional sobre el tema. Entonces yo quería preguntarte primero cuál es tu análisis sobre el impacto en la economía de todo lo que está ocurriendo. Si crees que es algo que va a haber un ruido temporal y que luego se va a recuperar rápidamente o si crees que va a dañar estructuralmente algo, todo esto que está pasando. Mira, lo que ha pasado es el equivalente de un meteorito que de repente de ninguna parte golpea el planeta. Y entonces le cambia la órbita, ¿no? Por la fuerza con la que impacta. Nunca en la historia económica, nunca en la historia económica, la oferta de bienes se congeló. Se dejó de producir un punto. No es que se produce menos, no es que no se tiene, no, no se produce. La gente se encierra, no se produce. Y al otro lado, nunca en la historia del mundo, toda la ciudadanía del mundo se ha quedado en su casa. Nunca. Ni en una guerra mundial, ni en nunca. En las epidemias europeas del siglo XIV, en la Edad Media, tenías un poco este fenómeno, donde se enterraban unos y otros, y claro, en la época en que el crecimiento económico era diminuto. Ahora, en que estamos acostumbrados a tasas de crecimiento de 4 o 5% al año, el promedio mundial es 3%, topes de 5 o 6, no estamos acostumbrados. Y esto pasó. Es decir, dejamos de producir, dejamos de comprar, se suspendió todo y de pronto alguien dijo, pero por cierto, este virus tiene algo que ver con el clima. ¿Y el clima con qué tiene que ver? Con contaminación. ¿Y contaminación con qué tiene que ver? Con transporte. La contaminación tiene que ver con la cantidad de CO2 que se tira al aire, con los aviones, los barcos, los autos, los camiones, los trenes y también las fábricas. Entonces, Con toda tenemos la que cambiar la maquinaria base productiva. energética. Hay que cambiar la base energética y ya. Y eso nos cambia todo. Porque eso, el primer cambio ahorita, es que la única economía que va a crecer el año 2020 es China. China crece este año, va a crecer 1 punto algo por ciento. El resto del mundo, Europa ha perdido 11 años de desarrollo, América Latina ha perdido 8 años de desarrollo, Estados Unidos ha perdido 6 años de desarrollo, y hay que ver cuánto tiempo nos vamos a demorar para regresar. Las proyecciones del Y Fondo este Monetario, shock político, ¿crees tú que, aparte de toda la pandemia y todo ese shock político del Perú, es algo que va a remecer la estructura o no? debería de remecer la estructura. Es decir, este es un excelente momento para decir por dónde podemos seguir avanzando. En el Perú hay dos problemas. Tú y yo y otros 3,5 millones de peruanos no estamos en el exterior porque no tengamos nada que hacer. Estamos en el exterior porque no podemos trabajar en el Perú. Y eso es una tristeza. Entonces, hay que pensar algún tipo de modelo económico, algún tipo de dinámica económica, que no devolviera el modelo, un tipo de dinámica económica que genere empleo, donde el Estado tenga un papel importante
Estoy pensando en la educación pública en este momento, Ujú. pensando en universidades públicas, becas para los estudiantes de las universidades públicas, eh, inversión en ciencia y tecnología, dar un salto para adelante en ese sentido. Yo creo que eso es fundamental. Ujú. Eh, También es fundamental recuperar la seguridad alimenticia. No es posible que nosotros comamos una parte de nuestra canasta sea importada. Y además comemos importado de Europa y de Estados Unidos, donde los alimentos son subsidiados. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Mm. Porque los grandes distorsionadores del mercado alimenticio son la Comunidad Europea y Estados Unidos, con sus apoyos a la agricultura. Y Eh, yo creo que entonces, si nosotros pensamos el tema de la seguridad alimentaria y lo pensamos en términos más regionales, o sea, vamos a vender, sí, vamos a exportar, claro, vamos a exportar, pero comienza por tenerle preferencia a tus vecinos, transportar menos, contaminar menos, dejar menos huella en el planeta. mm, Yo creo que si hacemos eso, vamos para adelante. es Yo que también creo eso que sí, obliga a que la gente tenga una visión más allá del corto plazo y a veces eso es complejo. sí, y Es complejo. obliga a que tengamos otra vez planificación económica para que podamos pensar el futuro. Lo que nos ha pasado es donde dicen, no, es que el mercado lo hace. ¿Quién exactamente es el mercado en una economía básicamente minera? El mercado son las grandes empresas mineras. Claro, aquí en el Perú, por supuesto. ¿Tú sabes cuántos grandes traders de minerales hay en el mundo? Cuatro. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Cuatro. Cuatro. Esos son los que determinan qué le pasa a 30 millones de peruanos, 15 millones de chilenos, etcétera. No Mm. pues, no, no, Está demasiado concentrado. Y muy Oscar, concentrado. Oscar, con la devaluación de la moneda actual, por sacar algo positivo, por lo menos habrá la competitividad de nuestras exportaciones va a estar mejor, ¿no? O le ves también alguna... ¿Sabes qué pasa? Cuando tú estás exportando y el precio internacional de tu producto está determinado fuera del país, el tipo de cambio no le impacta, no le impacta. Lo que impacta el tipo de cambio es cuando el costo de la mano de obra es un gran contenido del producto, ahí sí impacta. Pero Mm. el costo de la mano de obra en el Perú es bajísimo, muy bajo. Ha subido en relación a lo más bajo que estuvo, eso es verdad. Sigue siendo muy bajo. Y no tenemos un aparato de transformación, es decir, el poquísimo aparato de transformación que está en el sector textil se ha reducido, creo que a 2 empresas, de todo lo que había. Creo que lo que quedan son 2. Y no me da mucho caso porque de repente son más, pero que yo me acuerde así ahorita, me acuerdo de 2. Porque ya hasta textil San Cristóbal, creo, ¿no? Tenemos un problema de falta de transformación y tenemos una falta de agregación de conocimiento al producto final. Y sin Valor agregación agregado. de conocimiento al producto final no vamos a ningún sitio en la era del conocimiento. Mm. Pero ¿qué agregación de conocimiento si tienes un sistema universitario que estos jovencitos están ahora al borde de ser echados del palacio, defenestrados, lo han hecho a su imagen y semejanza para hacer dinero y no para darle educación a los muchachos, para Y engañarlos? ¡Qué horror! ¡Qué es horror! un horror. Eso aparte es un horror. De hecho, quienes han tomado el poder es la gente, o sea, toda esta gente que se quiere bajar la educación, ¿no? Entonces, por Sí, eso también la sí, gente joven ha reaccionado, ¿no? Y sí, es la mafia de la educación, la sí, mafia del mercado educativo, que es un mercado que yo creo que ese mercado no debería existir. Yo creo en las universidades públicas, enseño en una universidad pública. Probablemente esté en la universidad pública más grande del mundo. mm, Nosotros tenemos un presupuesto de algo más de $2.000 millones. la Nacional Autónoma de Tenemos algo México. más de 450.000 estudiantes Ujú, en total, en todo el aparato. ujú. Y eso es el Estado. Por eso el Estado lo diseñó en los años 20. Es que mercantilizar la educación ha sido para mí uno de los grandes fallos también, ¿no? Claro.
y germen de las desigualdades, ¿no? Sí, Os- claro. y Oscar, Ahí Oscar, comienzan las desigualdades. perdóname porque sé que va a haber un mensaje a la nación del, supongo que el todavía presidente, va a verlo todavía en 13 minutos. Pero Vaya. igualmente quisiera ir delimitando, quisiera terminar de preguntarte una cosa económica muy puntual. Eh, Dos preguntas económicas. Una, sabes que está todo este debate de las AFPs en el Perú y que, bueno, ya han aprobado los congresistas, ¿no? De que puedan retirarse los fondos antes de la jubilación, etcétera. ¿Cuál es tu opinión frente a ese tema? Yo, yo de fondos de jubilación sé poco. Yo creo que en general el tema de las pensiones debería ser un tema de interés público, no privado. Ujú. Y que del, el ahorro del trabajador, en todo caso, quede en el Estado para el beneficio del Estado, que somos el pueblo, y no para beneficio de los dueños del fondo. O sea, tú ahorras en la AFP, te mueres y quien te hereda es la AFP. No puede ser. No, eso no puede ser, eso no puede ser. Y las comisiones son altas, etcétera. Pero también es verdad que el sistema público no ha funcionado tampoco, la ONP. No, pues, bueno, hay que hacerlo funcionar, pues. O sea, el asunto es que la respuesta a lo que no funciona no puede ser, que lo haga el mercado. Porque esto es lo que dice Hayek, ¿no? Hayek dice, no, como el Estado no funciona y es corrupto y no sé cuántos, entonces, y además el Estado te coacciona la libertad, porque está pensando en el Estado ruso y en el Estado de Hitler, de Austria. Entonces el tipo dice, todos estos dos estados. Pero en América Latina no es el estado ni de Hitler ni el ruso. En América Latina en lo que estamos es en un estado desarrollista que tenemos que hacer que funcione. Porque está claro que así, con esta ida por el mercado, a Chile, que es el país donde esto se inventó, le Mm. fue pésimo, pésimo. Porque descubrieron que la gente trabaja, pero en los nuevos tiempos nadie tiene un empleo continuo. Entonces, trabajas 3 meses, no aportas durante 6, vuelves a aportar 3 meses, no aportas durante 8, vuelves a aportar 3 meses y al final no tienes suficiente ahorrado para tener un ingreso mínimo. Y entonces el Estado chileno tuvo que abrir la chequera y poner la diferencia. Y me da. Segundo acto, se dieron cuenta que la rentabilidad era muy pequeña. Entonces el Estado chileno volvió a sacar la chequera. Bueno, pues si el Estado chileno está abriendo la chequera, que el Estado chileno la administre, que es una de las reformas constitucionales que están pidiendo ellos. Y yo creo que eso es correcto. O sea, yo creo que por ahí va. Creo que por ahí va. Ok. Creo que ahí está mal pensado el tema. Creo que ha habido mucha ideología. Con economía ha habido muchísima ideología. Ha habido más ideología que teoría. Mucho más. Mm. Nosotros hemos tratado con Fidel, hemos hecho un par de artículos, uno que está en el Journal of Keynesian Economics y el otro que no sabemos si va a salir o no va a salir, pero ya se mandó para el pelaje, donde revisamos el pensamiento austriaco contemporáneo, el profesor Bauer, que es el profesor en el School of Economics en mi época. Y yo a lo que llegué, a lo que nosotros todos llegamos después de revisar todo su trabajo y revisar su bibliografía, es que no hace teoría. Pero para hacer teoría necesitas tener empiria, necesitas tener evidencias que demuestren que esto funciona mejor por este camino que por aquel. Bauer, como un acto de principio, dice, el Estado es ineficiente, punto y coma. Entonces, y ahí se va. Parte de Pues, una diciendo premisa por clara. deducción, ¿no? Claro, pues es ideología, pues, ¿no? Claro. Es ideología. Como es ideología, hacer un modelo económico, un modelo económico, un modelo matemático econométrico, Ujú. y decir, bueno, supongamos A, B y C. Ese supongamos, si no tiene fundamento teórico, es ideología. Claro, y hay mucho Entonces de me eso, ¿no? dicen, Que no, todos los pero modelos es que tienen la demasiados inflación supuestos. sube si es que cambia la constitución. ¿Por qué? A ver, explíqueme cuál es el hilo conductor entre uno y otro. Explíqueme
no, es que el déficit fiscal, porque va a haber más déficit fiscal hoy que ayer que mañana. El déficit fiscal tiene que ver con otras cosas. Mm. La preocupación sobre inflación, que es una preocupación de la década del 70, es la preocupación inversa a la preocupación que tuvo Keynes en los años 30, que era sobre deflación. Y la preocupación hoy es sobre deflación, no es sobre inflación. Entonces, bueno, pues hablemos las cosas por donde vienen teóricamente y vámonos por ahí. Sigamos teóricamente lo que hay que seguir y dejemos de tonterías de suponer que la ideología es teoría. Oscar, la conversación, me encanta la conversación que podamos teorizar un poco sobre estos temas porque normalmente supongo que te preguntan algo más concreto sobre los casos, el caso del Tribunal Constitucional de tu matrimonio. Antes de entrar a ese tema me gustaría saber si tú irías a Perú a asumir algún cargo público. En dado caso, sí, claro. Sí, o sea, estarías dispuesto. No nunca a un cargo público porque soy gay. Soy gay público. Pero... Entonces, si yo fuera un gay de closet, entonces me dan todos los cargos públicos que quieran. Ahora, hay un cambio, ahí sí hay un cambio, y eso Cecilia Blum me lo hizo ver el otro día. Hay un cambio con Alberto Belaúnde, que es un congresista gay, que fue electo como congresista gay, fue electo. Y hay un cambio creo que con Carlos Brooks, que finalmente dijo que era gay y el mundo no se cayó y no llegaron las 7 plagas de Egipto por ahora, nuestra culpa. no les pasó lo que a mí sí me pasó. Ahí también, ya no sé si el tema es más personal. O sea, el nivel de escándalo generado por mi juicio a mí me hace pensar que yo los aterrorizo, ¿no? No, pero... Claro, pues imagínate, 40 años en esto. Claro, es que tú fuiste pionero, Oscar. Tú eres pionero en esto. Es por eso el susto, ¿no? Pero ahora ya no. Ahora más bien eres un referente que todo el mundo visiblemente te ve como un referente. Y de hecho te iba a preguntar, porque toda la historia de tu caso, que ha ido idas y vueltas, ahora mismo estamos en un punto en que el Tribunal Constitucional te rechazó el reconocimiento o el registro de tu matrimonio en el Perú. Ahora, cuéntame qué se viene, ¿no? Sé que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cuánto tiempo crees que va a faltar para tener una solución a este tema? Mira, sí, lo de la Corte Interamericana es fundamental. Y yo espero que podamos meter la demanda en los próximos 15 días. Así, qué bien. Y espero que pueda entrar a la agenda en enero, a la discusión de enero de la Comisión. Eso es lo que yo espero. Pero luego tarda para tener una resolución. ¿Cuánto tiempo más falta para tener una buena noticia, quiero decir? No sé, será un par de años, ¿no? Un par de años, ¿no? Porque eso tiene que pasar por la tubería y hasta que la comisión opine, emite una opinión, falle y qué sé yo, y saque la sentencia. O no sé, creo que la comisión sacó una opinión sobre la sentencia y le diga al Estado peruano inscriba. Pero como eso no es vinculante, las opiniones de la comisión entiendo yo que no son vinculantes, los de la Corte son vinculantes. Claro. Entonces probablemente ahí tengan que seguir la lucha, no sé. Yo estoy preparado a luchar hasta el día que me muera. Aquí hay cosas que son de principio y son de principio. Pero ¿tú crees que va a llegar antes una decisión judicial que una decisión política? Yo esperaría que en el Congreso del Perú, ahora en este contexto, las propuestas de Alberto de cambiar el código y tener una ley de matrimonio igualitario sea aprobado de manera expedita. Es lo que yo espero. Ojalá. Si es aprobado de manera expedita, entonces yo me vuelvo a presentar a la RENIEC y vuelvo a presentar los papeles, ¿no? Y si no, lo que hay que hacer es ganar el juicio de la comisión y después entablarle al Estado peruano un juicio por discriminación por una punta de millones de dólares para que quede claro, clarísimo
clarísimo en letras de este tamaño que no se puede discriminar entre ciudadanos. Eso tiene que quedar claro como el agua. Y la única manera en que quede claro como el agua es que al Estado peruano eso le cueste una fortuna. Que ya después tenemos que hacerlo con la fortuna, ¿no es cierto? Hay suficientes cosas que hacer en el país, pero tiene que quedar clarísimo que eso es así. Es decir, tiene que quedar clarísimo que el Estado peruano como Estado no puede tener ciudadanos de primera porque son blancos, heterosexuales, católicos y no sé qué, entonces esos tienen todos los derechos. Y todos los que no son blancos, heterosexuales, católicos y no sé qué, ya la cosa está jodida. Oscar, El Perú no puede funcionar así. Oscar, como vamos a terminar la entrevista, antes de que llegue el mensaje no, supongo que de Merino, que presidente no lo voy a llamar, y hoy es un día de luto para el Perú, con las muertes de dos jóvenes y con tantos heridos y desaparecidos, en medio de una crisis política, de pandemia, en medio de una gran respuesta de la población. Me gustaría que puedas dar un mensaje a nuestros compatriotas y en general a lo que está pasando a los jóvenes y específicamente al colectivo LGTBIQ+, que tanto ve en ti como una referencia a seguir. Creo que el único mensaje es sí se puede, sí podemos, juntos podemos. Juntos podemos. Sí, que sí se puede. Y más bien te agradezco, Oscar, tu lucha de tantos años que todos tomamos la posta, ¿no? Todos estamos, tú no estás solo en esta lucha con tu esposo, no, Me estamos han todos hecho contigo. sentir eso en tantas formas, ha sido tan lindo, la respuesta ha sido tan hermosa. Nos hemos sentido queridísimos, apoyadísimos, empujadísimos, apapachadísimos. Y más todavía cuando me reuní con los 50 grupos que hay ahora en el Perú, LGBT, más, que algún día me van a explicar lo demás. Un día te lo Me cuento. pareció sensacional que haya tantos grupos repartidos por todo el país. En particular un muchacho que se llama Rocky Salazar, que está en Coronel Portillo, 17 kilómetros de Pucallpa, que yo le digo, no te veo, no lo veía. Me dice, estoy a 17 kilómetros de Pucallpa, no hay luz, no va a prender la luz. Me prendió un foquito y entonces ya lo vi. Pero claro, pues hay los quintos apurados. ¿No te das cuenta? Porque Él está organizando un grupo por los derechos y se siente en la Plaza de Armas con su novio abrazado. Carajo, eso vale oro. Vale oro. Eso vale oro. Vale eso oro. Ese es el nuevo Perú. Eso tiene que ser el nuevo Perú. Perfecto, Oscar. Perfecto, Oscar. Más bien desde aquí, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por darnos la entrevista. Espero poder contar contigo en un momento en el que no sea tan álgido este tema tan coyuntural lo que pasa en el Perú para hablar un poco más de los derechos LGTBIQ+, que es el sentido del programa. Claro que sí. Nos seguimos viendo. Un fuerte abrazo y gracias por la invitación. Y ahora escuchemos lo que tiene que decir el todavía jefe de Estado, ¿no? Yo lo voy a decir con toda claridad, lo que tiene que decir este huevón, este dictador. Un fuerte abrazo, Oscar. No, bueno, hay que escucharlo.